Y hoy, por supuesto, en todo el país y el mundo va a ser un día de homenajes al Papa Francisco porque se cumple un año de su muerte y lo recuerdan de la mejor manera aquellas personas que compartieron algún momento con él, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Pero más allá de las misas y los recuerdos que podemos tener, siempre está bueno charlar con aquellos que lo conocieron, que tienen anécdotas cercanas, que tuvieron contactos con el Papa Francisco o cuando era Jorge Bergoglio. Así que ya estamos en contacto con el padre Gabriel Romanelli desde Franja de Gaza. Recuerdo, padre, haber hablado con usted pleno conflicto y nos contaba que el Papa Francisco llamaba todos los días. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Sí, él llamaba todos los días a las 8 de la noche de aquí, lo que dimos en llamar la hora del Papa, y hasta desde el día de su fallecimiento, a esa misma hora sonamos las campanas para rezar un responso por él y acordarnos. Incluso hasta el día de hoy, quien se acuerda, con la expresión italiana, le dicen Buonasera, Santo Padre, que era como respondíamos al teléfono, como respondía el padre Yusuf, el otro padre que estaba conmigo aquí, al teléfono, a las llamadas cotidianas del Papa. Y en esas llamadas, más allá del contexto bélico que estaban viviendo, que era terrible, ¿de qué más hablaban? Él a veces eran muy breves, a veces extendía un poco más. La gente sabía que llamaba el Papa porque en general estábamos afuera donde había un poco más de señal, Claro. adelante de la casa de los padres, siempre dentro igual del predio, ¿no? Y entonces la gente venía y a veces pedían verlo, entonces le pedíamos permiso a él, abríamos videollamada, preguntaba por cada uno, a algunos los llegó a conocer por nombre, algunas expresiones incluso les decía en árabe, que es la lengua de la gente aquí. Después, bueno, quien venía a pedir una bendición, quien venía a contarle algún caso terrible, de pérdida, de muerte de alguno. ¿Todo eso en la videollamada? Sí, y él nos preguntaba también y nos agradecía por lo que hacíamos, nos pedían que protejamos a los niños, él sabía todo lo que hacíamos por la gente, por los refugiados, por el barrio. Gracias al cardenal de Jerusalén llegamos a ayudar a decenas de miles de familias, ¿no? De aquí de Gaza, en lo peor de la guerra, seguimos ayudando a muchos. Y entonces el Papa nos daba ánimo para seguir adelante, con el trato con los ancianos, con las personas, bueno, refugiadas acá. Casi toda la guerra tuvimos un promedio de unas 450 personas viviendo aquí. Muchísimo. Entonces él, sí, era algo, como dijo un joven el día que falleció, uno de nuestros jóvenes de acá, escucharlo a él era como un antídoto, escuchar al Papa era como un antídoto contra la depresión. Aparte Nos me ayudaba imagino que espiritualmente y también anímicamente. que claro, que no le solucionaba el conflicto terrible que estaban viviendo ustedes, pero es saber que la autoridad máxima de la iglesia te está pensando, está rezando por vos, está atento a tus necesidades, sentirlo tan cercano habrá sido algo que se debe extrañar, me imagino, ¿no? Sí, el Papa León sigue en contacto con nosotros. De hecho, la última vez que entró en contacto con nosotros fue justo antes del viaje a Algeria y a los otros países de África. Nos mandó un par de mensajes, a veces llama. Ciertamente no, el Papa Francisco todos los días. Claro. Era una cosa, sabemos, una cosa absolutamente extraordinaria. Y ha hecho mucho. Nosotros le agradecíamos y toda la gente aquí sabía, los refugiados cristianos, tanto católicos como ortodoxos, como la comunidad, como los vecinos musulmanes, que todo lo que hacía el Papa en orden a la paz, a la justicia. Entonces le agradecíamos también eso. Y después, bueno, era una llamada, a veces era muy, como digo, muy breve. ¿Qué comieron? Le preguntaba a alguna Yusef, al padre que estaba conmigo. ¿Qué comieron? ¿Qué pudieron hacer? ¿Qué pasó? Tal cosa o algo en concreto. Pero era algo muy, muy fraternal, muy paternal, mejor dicho. Gabriel, Sí. ¿cómo estás, Gabriel? Recuerdo incluso que fue febrero del año pasado cuando el Papa estaba internado con un cuadro complicado de salud, que a todos nos sorprendió la noticia que se había comunicado con ustedes y si no me equivoco, hablamos incluso con vos que también te había sorprendido con la llamada desde la clínica.
Bueno, yo hablé con tantas personas que ahora no me acuerdo sinceramente si eran con usted, pero ciertamente que lo dije a más de una persona porque nos sorprendió, nos llamó desde la clínica, ¿sí? Los primeros días estaba la voz más firme, después casi todos los días nos llamó, incluso cuando estaban con viajes apostólicos, y la última vez que nos llamó fue el sábado de gloria, es decir, un día y unas horas antes de fallecer. Ese día anticipó la llamada. El padre Yusuf le mandó un mensajito diciéndole: mirá, Santo Padre, que vamos a estar en la vigilia pascual, es decir, la principal celebración del año cristiano, del año católico, ¿no? Y digo, a esa hora, a las 8, vamos a estar en la iglesia, vamos a estar 3 horas cantando y rezando en la misa. Y el Papa ese día anticipó la llamada. Estábamos rezando rosario en la iglesia, salimos, estaba el padre Yusuf, yo, una hermana y algunas personas más. Y bueno, nos agradeció, la voz estaba cansada, nos agradeció, nos dio ánimo y nos dio su bendición. Y eso fue el sábado de gloria al anochecer. Y bueno, él falleció el lunes de Pascua a la mañana temprano, ¿no? Así que también lo tomamos como una despedida, como un signo también de predilección de Dios, que murió en Pascua, murió cuando celebramos la resurrección de Cristo. Padre, muchísimas gracias por tomarse este tiempo para recordar al Papa Francisco.